Se me ha pedido, y realmente lo hago con todo halago, con toda gratificación, una referencia respecto al día 1 de mayo. Y uno podría ensayar algunas definiciones de catálogo, o uno podría utilizar esta jornada o esta proximidad de la jornada para reflexionar. Por una cuestión cultural, por la forma en que nos hemos desarrollado, nosotros tenemos conceptual y culturalmente incorporado el trabajo como el factor de cambio social que tiene que llevar a la sociedad a una transformación que la dignifique, que la haga más ecuánime y equitativa, y no nos vamos a basar en consideraciones ideológicas, ni en extremos dialécticos, ni mucho menos. La pregunta es: ¿a dónde se están yendo aquellos trabajadores? Como se pregunta el poeta, ¿a dónde van los pájaros que mueren? Esos trabajadores del comienzo del siglo XX, los trabajadores que iban en forma nómade, buscando, digamos, las actuaciones primarias, el origen del sindicalismo, el origen del siglo XX que generó durante todo el siglo los derechos colectivos, que forma parte también de nuestra cultura y demás. Y decir en este sentido de que formamos parte de una sociedad integrada. Y si el siglo XIX fue el siglo de los derechos individuales y el siglo XX fue el siglo de los derechos colectivos, tenemos que asumir, como el sociólogo Boix, brasilero, de que el siglo XXI tiene que ser el siglo de los derechos éticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las entidades de los trabajadores y recordamos en la perspectiva, recapitulando, del padecimiento, del esfuerzo, del dolor, de las víctimas que generaron el día 1 de mayo, tenemos que decir que debe el sector, la clase, como a quien le plazca definirla, tienen que encontrar también nuevos modelos organizativos que la hagan más eficiente, más ágil, más veloz en el intercambio, y que sea un factor preponderante de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. Yo creo que es el momento de pensar de qué manera ese sentido filantrópico de las entidades mutuales, que viene de los albores de la propia humanidad, el sentido integrado de gestión de las cooperativas desde los pioneros de Rothschild de 1844, todo lo que se fue consiguiendo después en los aspectos previsionales y demás, incluso la organización sindical, ir viendo de qué manera se transforma en un modelo organizativo mucho más integral, más ágil, más panóptico, más transparente, más moderno inclusive. Aparece como difícil, complejo, pero es el momento de pensar, así como en la segunda mitad del siglo XIX aparecieron las distintas las versiones del pensamiento ideológico. Creo que este siglo XXI tiene que movilizar a todos los que ya tenemos algunos años y los que se incorporan al mundo del trabajo moderno a encontrar una formulación, un continente que nos permita digamos, gravitar en la sociedad, y por supuesto con el sustento de la democracia, con el principio de la solidaridad, con la cuestión que es inequívoco, que es la cooperación, sean los valores o principios y valores que nosotros llevemos adelante. Por lo tanto, yo creo que este 1 de mayo va a ser la fecha que recordamos a los pioneros. Vamos a reivindicar las organizaciones históricas, pero también vamos a dejar instalada una demanda, que es el modelo organizativo futuro al que tiene que acceder la clase para gravitar en esta sociedad que queremos transformar.